Dame la opinión, Javier. Vos. A ver, digamos, vamos con el tema del empleo, digamos, porque es el que se tocó último, porque hay muchas cosas dando vuelta. Digamos, los economistas cuando estudiamos macro y vemos el problema del empleo, hay un dicho que dice, si mi vecino se queda sin empleo es una recesión, si me toca a mí es una gran depresión. ¿Sí? O sea, con lo cual el tema del empleo es un tema muy delicado, es un tema con fuertes connotaciones sociales, o sea, y uno tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Pero también, me parece, desde mi punto de vista, a la luz de la evidencia empírica, muchos economistas, en especial, digamos, los que están alineados con el kirchnerismo, son unos irresponsables o son brutos. O sea, no sé cuál de las dos cosas o las dos a la vez. Concretamente, lo que hay que entender es que la fase del ciclo económico es desde el momento del pico, o sea, en lo más alto, hasta el valle, que es lo más bajo, hay 30 meses. 30 meses, con lo cual esto que aparece no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno que viene de atrás. Y en el caso que menos duró fue 15 meses y el caso que más duró, que es el que después deriva en lo del 2001-2002, fueron 54 meses, donde si sacás los 12 del 2002, quiere decir que 42 meses. Y el kirchnerismo dejó 48 meses de actividad frenada, porque durante los últimos 4 años la economía no creció nada. Destruyó puestos de trabajo del sector privado que fueron absorbidos por el sector público, 1.400.000 trabajadores, de modo tal que si ese número no hubiera estado, la tasa de desempleo sería 14% y no del 7%. Y voy a dar un dato más todavía. Además, el gobierno dibujó la población económicamente activa, con lo cual, si ustedes deducen ese dibujo, la tasa de desempleo verdadera que estaba generando el modelo nacional y popular intervencionista keynesiano hubiera dejado la tasa de desempleo en el 18%. Eso, digamos, es lo que viene en dinámica. También viene en dinámica la cuestión de la inflación, digamos, lo hemos hablado muchas veces, la inflación, digamos, hoy yo emito un peso, digamos, el impacto en precio viene 18 meses después. Cuando yo quiero mirar lo que está pasando con la inflación, cuando cierre, para que se den una idea, cuando el cierre, el 2016, va a haber 12 meses de Sturzenegger y va a haber 6 meses de Vanoli. Vanoli se fue emitiendo al 45%. ¿Qué quiere decir? Que me dejó un piso de inflación del 15%. Es decir, que lo vemos ahora saltar. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que el 45% ese que dejó Vanoli, hoy Sturzenegger lo está llevando al 25%. Y el último punto que quiero mencionar, y esto, digamos, la verdad que Rolando fue brillante como lo describió, fue el desastre fiscal del kirchnerismo. Néstor Kirchner asumió con un superávit primario, es decir, el resultado operativo, positivo en 4 puntos del PBI. Cristina se fue con 6 puntos de déficit, o sea, que el viaje fiscal ahí son de 10 puntos del PBI. Pero como si todo esto fuera poco, la presión fiscal, en los salames que garpamos, no en Cristóbal López, ¿sí? Digamos que era el caso de los 8.000 palitos, subió la presión fiscal en 15 puntos del PBI. Es decir, que el desmadre fiscal del kirchnerismo fue de 25 puntos del PBI. Esa situación lo que te generó es que al caer en déficit lo financiás con emisión monetaria y generás inflación, lo que es un impuesto recontra regresivo porque el que más lo paga es el laburante, ¿sí? Con lo cual es tremendo ese impuesto, pero además eso lo que hace es te hace transar la economía fuera de equilibrio, se llama transar a precios falsos, porque los empresarios creen que están recibiendo un mejor precio, entonces quieren producir más. Y digamos, los trabajadores creen que van a cobrar un mejor salario y cambian de trabajo y van a trabajar más. Cuando todo ese velo cae, los empresarios se dan cuenta que no era una mejora de ellos, sino que era una mejora, digamos, que los precios subían globalmente, y los asalariados también se dan cuenta que fueron engañados. Cuando eso pasa, el nivel de actividad económica se retrae. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Es decir, inflaron, hicieron a la economía transar a precios negativos, falsos, discúlpame, y hoy cuál es, digamos, la reversión en el nivel de actividad económica que lo ves con un montón de destrucción de puestos de trabajo. Carlos, ¿vos querés decir algo? ¿Vos querés decir algo, Rolo? No, te digo. ¿Vos, Carlos, querés decir algo? No, yo digo, ¿cómo, por ejemplo, lo que estudiaban economía, lo que estudiaban abogacía, hay que cerrar la facultad de abogacía?
No, mira, no, ¿sabes cuál es el problema? Yo no veo uno. Te lo voy a decir, tenés razón la que me estás diciendo. Voy a visitar las cárceles. A todas. Te voy a decir algo, tenés razón. No hay nadie de los tipos que ustedes nombran. Pero te voy a decir algo, Carlos, que me encanta tu punto. Argentina tiene una, no sé, una pasión por generar economistas keynesianos que es obscena. ¿O liberal? No. Liberales no. Liberales gobierno. ¿Cómo que ninguno de esos es liberal. De lo que habla el gobierno. Ninguno de esos es liberal. Son todos keynesianos. Y los keynesianos tienen raíz socialista. Son socialistas moderados. Lo cual esos plan no caminaban con vos por la playa. Yo te voy a hacer una pregunta, porque vos, el diagnóstico que hiciste, yo comparto un montón de cosas sobre el kirchnerismo. Ahora parece, ¿no es cierto?, que el macrismo no tiene proyecto, que ha venido solamente... Yo te aviso que no soy macrista, yo digo soy libertario, no soy macrista. No te pongo ensayo. Parece que el macrismo es neutro. Recibió esto y lo tiene que corregir. No, papá. El macrismo, al igual que el kirchnerismo, hizo todo ese desastre. El macrismo tiene un proyecto de concentración económica, de bajar los salarios reales de los trabajadores, de reprivatizar la economía. Entonces, lo que está haciendo, aparte de tomar nota de lo que vos dijiste, de cómo dejaron la economía, es agarrar y aprovechar en la corrección indispensable para rumbear el país a donde lo rompió Martínez León, donde lo rompió Cabal y todo lo demás, porque si no parece que acá lo único que hubo es keynesianismo. Y el liberalismo que hubo en los últimos 70 años en la Argentina fue keynesianismo. Más o menos moderado, entonces fue keynesianismo. Yo tengo una mirada más desencantada de eso. Me parece que muchas veces las ideologías son una coartada para que se favorezca a determinados grupos empresarios amigos. Pero por supuesto. Hoy por hoy, caen de gracia Cristóbal López y subirán Gelicia en el negocio del juego, y caerán de gracia la constructora de Lázaro Báez y subirán Calcaterra y el que es el primo Macri. Y por eso subirán las acciones de Caputo, que es el amigo que pagó el rescate. Me parece que el problema, digo, la ideología es bárbaro, el debate ideológico. El problema es cuando atrás el debate ideológico funciona como coartada para que ganen los grupos empresarios que apoyaron la campaña. Pero te das cuenta, digo, si yo retraigo el Estado... No seas libertario de izquierda, no sé qué. Eso decía Caballo, terminemos bien. Caballo, digamos, te aviso que es un keynesiano, digamos, neo-keynesiano. Izquierda y derecha, deje de hablar de